7:26 de la mañana, tiempo de recibir al secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, a Guillermo Abad. Señor secretario Abad, buenos días. Desde la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg en la ciudad de Quito. Señor secretario, rápidamente, el pedido al COE Nacional es mantener el aforo del 50%. No hay condiciones para el 75%. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Roberto. Gracias por la entrevista. Siempre un honor conversar con usted. Lo propio. Es muy complicado poder tener un control adecuado con el 75% de aforo, porque esto implicaría que tendrían que ir 67 personas en cada bus. Y visualmente es muy difícil tener esa determinación, por ende se tendría que a cada bus pararlo y contar el número de pasajeros que está llevando. Eso desde el punto de vista de control de movilidad. Y desde el punto de vista de sanitario, que es lo que motivó al COE a hacer tomar esta resolución, es prácticamente no tener el distanciamiento mínimo requerido para poder evitar los contagios. En la actualidad, con el 50% visualmente es mucho más fácil el control porque todos tendrían que ir sentados. Y si ya vemos personas paradas, entonces la Agencia Metropolitana de Tránsito puede actuar. No obstante, así hemos tenido ya casos en los cuales el irrespeto del aforo se nota y hemos recibido denuncias a través de redes sociales a las cuales hemos tenido que intervenir posteriormente. Pero con el 75% realmente es muy difícil poder controlar. Pero ya se está anunciando, estamos a puertas de que el estado de emergencia se acabe, están indicando que el 14 de septiembre se acaba el estado de emergencia y por ende volveríamos a una normalidad anormal y las medidas tendrían que revertirse. Tendríamos que de alguna manera comenzar ya a mirar qué condiciones tenemos y cómo lo vamos a hacer. Sí, sin duda el estado de excepción termina el 14 de septiembre, cada GAT tendrá que tomar sus previsiones dependiendo de los índices de contagio. No se ha terminado la pandemia, el que se acabe el estado de excepción implica que la pandemia haya terminado. El mundo sigue con el problema de la pandemia. Consecuentemente, cada gobierno autónomo descentralizado va a adquirir sus responsabilidades y tomar las decisiones que le convengan en base a las circunstancias y condiciones de cada gobierno autónomo descentralizado. Habrán unos que tomarán ciertas acciones, otros otras, y Quito hará lo propio en base a los indicadores de salud. No podemos relajarnos, hay que ir controlando la pandemia. Lo peor que puede sucederle a Quito y a cualquier otra ciudad en el país y en el mundo es que exista un rebrote, que el virus mute y que se convierta en algo mucho más potente de lo que estamos creyendo. Esas advertencias ya las ha realizado la Organización Mundial de la Salud en sus últimos boletines, de que la guerra no está ganada, hay que tener cuidado, hay que redoblar esfuerzos, hay que mantener los protocolos sanitarios, porque caso contrario podemos recibir alguna sorpresa que nos puede realmente complicar la vida, la existencia y obviamente la parte productiva también. Y sin duda, señor Abad, el problema no solamente es en Ecuador. Este fin de semana España tuvo que volver a poner en confinamiento a varias ciudades, justamente con esto que estamos hablando, el rebrote, y reforzar sobre todo el tema de la vialidad, de las estaciones, de todo lo que se realiza con la transportación. Entonces, claro, lo que usted dice es absolutamente claro. No podemos nosotros dejar de estar con el tenso nervioso que hablo yo, o sea, no aflojarnos, sino todo lo contrario, ser coherentes con lo que estamos hablando. ¿Los horarios se van a mantener? Sí, por supuesto, los horarios se van a mantener, mantendremos también la restricción vehicular. Esto es importantísimo con el afán de que la ciudad evite moverse demasiado, en el sentido de que esto pueda generar algún tipo de aglomeración, darle las facilidades al transporte público para su movilidad. Hay que recordar que mientras menos vehículos particulares tengamos en las vías, el transporte público puede moverse con mayor agilidad. Para un ejemplo que siempre lo solemos poner es que hemos eliminado los 5 contraflujos que habían en la ciudad, y en el caso del contraflujo que eran los túneles, antes de eliminar el mismo, usted tenía que tener aproximadamente entre 35, 40 y hasta 45 minutos para cruzar los tres túneles. Ahora los está haciendo en 8 a 12 minutos y ahí se mueve el 70% de la población. Entonces, mantener
una menor cantidad de vehículos particulares en la vía nos ayuda a mejorar la circulación del transporte público. Y también seguimos activando las ciclovías. Estamos ya por concluir también el tramo que viene desde el sur y luego lo empataremos en el centro y tendremos una ciclovía que va prácticamente cruzando toda la ciudad y empezaremos a trabajar en las transversales. Vale la pena también indicar que ya estamos llegando al 1500% de incremento de ciclistas en la ciudad, y eso es altamente positivo porque justamente a estas horas los controles que revisamos, los conteos que realizamos, nos indican que mucha gente está yendo al trabajo en bicicleta, ¿no? Y diferentes segmentos, desde ejecutivos hasta personas que van a hacer sus trabajos en la construcción, van en bicicleta, y eso es altamente incluyente, y justamente en eso es que se trabajó en hacer una vía, una ciclovía que vaya por vías principales, porque solo así vamos a generar la inclusión que necesitamos. Secretario Abad, una de las medidas que pues se ha contemplado mantener es la restricción por placa, o sea, no retornar a lo que se tenía anteriormente, sino mantener lo que estamos actualmente, o sea, por días, placas pares e impares. ¿Ese resultado ha dado una buena movilidad a la ciudad? Sí, ha dado una buena movilidad y también ha permitido que el transporte público se pueda mover de mejor manera. Estamos trabajando todavía en los carriles exclusivos que se van a generar, porque es importante que el transporte público tenga esa preferencia en la circulación. Y bueno, pues reitero, creo que además también nos permitirá tener un mejor... un mejor desplazamiento de las personas, y también evitar que pueda generarse una idea de que todo está normal, porque cuando hay mucha movilidad, demasiada movilidad, entonces la gente lo relaciona como que todo está normal y que ya podemos ir a hacer nuestras actividades al aire libre, al parque o cualquier otro lugar. Hay que seguir considerando y tener claro que lo que se termina es el estado de excepción, pero no la pandemia. La pandemia está vigente, la pandemia está rondando nuestra ciudad, la pandemia está alrededor de nuestras familias, y en algún momento puede generarse un rebrote, Dios no quiera, con un virus mutado, que son los últimos boletines que está saliendo de OMS. ¿Qué resultado han tenido con las medidas a propósito de bioseguridad, tanto para la transportación urbana como los taxistas, secretario Abad? Bueno, como usted ve, también cada vez se va recibiendo nueva información. En un primer momento la desinfección era lo recomendado, ahora ha cambiado esas disposiciones de parte de la OMS, y la desinfección no es lo más recomendado. Es decir, siempre tenemos que ir de la mano con los boletines que va dando la Organización Mundial de la Salud, porque hay que recordar, esto es una emergencia sanitaria, no es una emergencia de movilidad. Consecuentemente, todos los ámbitos de movilidad o cualquier otro, de producción o los que fueren, están subordinados a las disposiciones que se den por parte de la Secretaría de Salud o de los organismos rectores de la salud. Ellos son los que nos ponen las reglas del juego, ellos son los que nos ponen las pautas, la hoja de ruta y el camino que hay. Pero el cumplimiento, si le ponemos en la escala de 1 al 10, ¿cuánto le califica? ¿De desinfección? De todas las normas de bioseguridad establecidas. Bueno, mire, yo creo que esto es una responsabilidad compartida, y la calificación sería para esos actores. Tenemos, en el caso del transporte público, tenemos una responsabilidad del conductor, tenemos una responsabilidad obviamente de la autoridad y una responsabilidad del usuario. Solo con la sumatoria de estas responsabilidades individuales vamos a tener una responsabilidad colectiva que nos permita garantizar que el virus no se expanda. Y yo entendería que en los primeros días que se tomaron las medidas, en el caso de los usuarios y en las estaciones, las medidas fueron ejemplares, respetaban la fila, todo el mundo usaba mascarilla y evitaban tener las aglomeraciones dentro del bus. Ahora, reitero, se ha ido perdiendo un poco el miedo, y esa pérdida del miedo se convierte en realidad en una imprudencia,
y inclusive en algunos casos hasta una temeridad, porque podría estar complicando la situación de varios usuarios que no tienen nada que ver sobre la responsabilidad de otro. Entonces, esto es un trabajo en conjunto y hay que seguir pensando que el virus está latente, que el virus está en la ciudad y no relajarse, porque claro, todo el mundo Correcto. espera la curva epidemiológica para que se cruce la parte más alta, el cenit de la curva, y luego decir, pues ya hemos superado la pandemia y esto no es así. Secretario Abad, ¿cómo está el tema del pedido de los transportistas del aumento de las tarifas? Bueno, esto hemos venido trabajando de la mano con la Comisión de Movilidad. Los señores miembros de la Comisión de Movilidad han hecho un trabajo bastante profesional, bastante serio. Están tomando una medida que ha sido postergada por 18 años, que no ha sido asumida esa responsabilidad, y ellos lo están haciendo de la manera más profesional. Se han creado 3 mesas, una que está tratando la ordenanza para la actualización de la tarifa, que es importante porque si no se actualiza una tarifa, lo que sucede es que se empieza a deteriorar el servicio, pero claro, a cambio de esa actualización de tarifa debe haber unos parámetros de calidad de servicio enmarcados dentro de un contrato que garantice a la autoridad poder tener el control sobre la gestión del transporte, cosa que en la actualidad no se puede hacer porque los contratos están al margen de lo que la norma establece, no existen parámetros de calidad de servicio. Existe otra mesa que está presidida por el señor concejal Ceballos. Él está analizando la reestructuración de rutas y frecuencias, que es parte fundamental de este cambio en la movilidad, que dicho sea de paso, la Secretaría ha finalizado ya la reestructuración de rutas y frecuencias, que tiene 2 fases. La primera, determinar los nuevos orígenes y destinos que va a tener la ciudad con sus posibles demandas, y la segunda fase, que es la asignación de las operadoras a esas rutas. Y hay una tercera mesa presidida por la doctora Sandoval, que está analizando el contrato de operación, que reitero, para mí y para mi criterio es la herramienta jurídica clave para que se pueda dar el golpe de timón en la movilidad. ¿Ya tenemos una tarifa más o menos conceptuada? Los estudios han determinado que es de 35 centavos, pero con parámetros de calidad de servicio, que eso es importante anotarlo, porque normalmente en todos estos años que se han tenido diferentes incrementos de diferentes sectores de la transportación, la gente lo que espera es una contraprestación que garantice calidad, eficiencia, confort, accesibilidad, universalidad, pero eso no se da porque no existe la herramienta jurídica que permita a la autoridad el poder ejercer un buen control y una buena gestión sobre. ¿Hay una fecha ya prevista para esta alza de pasaje? No está todavía prevista una fecha. Eso tienen que primero revisar la Comisión de Movilidad, los diferentes estudios técnicos. ¿Pero un periodo, 6 meses, 3 meses? Yo creería que lo va a hacer en el menor tiempo posible, porque también la situación del desequilibrio financiero del sector del transporte es evidente. Ir con el 50% de los ingresos que responden a los pasajes que tiene que asumir cada usuario están al 50%, y los gastos siguen siendo exactamente los mismos, y en algunos no en algunos de los casos, en todos los casos se ha incrementado además por el tema de bioseguridad. En el caso de la empresa de pasajeros también la situación es compleja, y por esto creo que esta actualización es muy importante hacerla para que el servicio no se deteriore y quizás no desaparezca, porque el servicio más caro no es el que existe, sino el que no existe. Correcto. Y eso puede suceder. Señor Abad, muchísimas gracias al secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, contándonos algunas acciones importantes que se tiene frente a la movilidad de la ciudad. Un buen día para usted y una buena semana también. Gracias a ustedes. Muy amable a Guillermo Abad, nos ha contado algunas novedades, se va a mantener como está Placa, y sobre todo el tema de los costos de la transportación. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más.